Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí. Acompañamos a Grisel González y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Comenzamos de inmediato y estos son nuestros titulares. Y no vamos a tomar acción, eso sería absurdo. Estados Unidos profundamente preocupado por la seguridad de su personal diplomático en Cuba. Opositor cubano en grave estado de salud por huelga de hambre. Nicolás Maduro responde a las graves acusaciones en su contra realizadas por el presidente Trump. Convocan a misa en memoria de desaparecido líder del exilio cubano Jorge Mascanosa. Compton High School. Y en los deportes, Yasmani Grandal alcanza la cifra de 20 jonrones en la temporada. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. When I say an active investigation is underway, in part what that means is Estados Unidos reiteró este martes a Cuba su preocupación por la seguridad del personal de su embajada en La Habana, en clara alusión al ataque sónico contra la referida legación diplomática. Así es, y el tema salió a relucir en una reunión que los dos gobiernos sostuvieron este martes en Washington. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene los últimos detalles. Fue la primera reunión bilateral durante el gobierno de Donald Trump y el ataque sónico fue tema obligado. El Departamento de Estado, en un comunicado, dijo que el encuentro permitió abordar lo que calificó de incidentes que han afectado a diplomáticos americanos en La Habana. Estados Unidos reiteró su profunda preocupación por la seguridad e integridad de la comunidad de la embajada estadounidense en La Habana y la urgente necesidad de identificar la causa de tales incidentes, así como asegurar que cesen, dijo la Cancillería en Washington. Aquí tenemos un ataque físico contra nuestros diplomáticos y no vamos a tomar acción, eso sería absurdo y se va a ver muy mal internacionalmente. En una nota de prensa, la delegación cubana dijo que por indicación del más alto nivel del gobierno tiene gran interés en esclarecer los presuntos incidentes que han afectado a funcionarios americanos y a sus familiares. Necesitamos una respuesta clara, directa y firme. No, yo no recuerdo ninguna acción como esta por parte de otro gobierno en contra de funcionarios de una embajada o una misión diplomática de los Estados Unidos. El Departamento de Estado además dijo que las delegaciones también revisaron las prioridades del gobierno de Trump, así como áreas de posible cooperación que son de interés para Estados Unidos y para el pueblo cubano, incluyendo los derechos humanos, la aplicación de los acuerdos migratorios y la protección de la seguridad nacional y la salud y seguridad pública de los Estados Unidos. Ambos gobiernos están procediendo con mucha cautela y con mucha discreción, lo cual indica que están trabajando más bien en conjunto que como contrarios. En la reunión, la delegación cubana encabezada por Josefina Vidal protestó por las que calificaron de irrespetuosas e inaceptables declaraciones del presidente Trump en Nueva York. Es por eso que en el hemisferio occidental, Estados Unidos se ha opuesto al régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y haya abrazado el sueño duradero de que el pueblo cubano viva en libertad. Mi administración anunció recientemente que no levantaremos sanciones al gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales. El secretario norteamericano de Estado, Tillerson, ha advertido que sopesa cerrar la embajada en Cuba después de estos incidentes y a sugerencia de 5 senadores republicanos, algo que para muchos en Miami afecta a los cubanos de ambas orillas. Eso, que representa un paso de avance en 60 años de oscuridad, tendrá el desprecio del pueblo cubano y de los cubanos que vivimos en el exterior. Y todo parece indicar, dada la moderación de ambos gobiernos, de que esto no va a llegar. La sangre no va a llegar al río, como se dice en español. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Un integrante de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra en delicado estado de salud tras declararse en huelga de hambre en una prisión en Santiago de Cuba. En Ciego de Ávila, otros 3 opositores también se han declarado en huelga de hambre. El activista Tomás Núñez Magdariaga, de 66 años, lleva 15 días en huelga de hambre. Permanece bajo arresto en la prisión de Cuncuní, en el municipio Mella, Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, habló sobre el caso con Radio Martí. Hay que recordar que Tomás tiene 66 años de edad y tiene un serio padecimiento de gastritis. También nos hizo saber mediante su sobrino de que reclama que se le cambie de prisión, ya que esta prisión es para personas de hasta 60 años de edad y él es una persona de 66 años de edad. Y que en esta prisión ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El activista fue detenido en enero de 2016 tras un allanamiento a su vivienda en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y acusado del supuesto delito de atentado. Luego fue a juicio por impago de multa, condenado a 6 meses de prisión. A solo una semana de cumplir la condena, lo volvieron a sancionar a 4 meses de privación de libertad. Mientras, 3 opositores pacíficos se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 15 de septiembre en la Unidad de Instrucción Policial de Ciego de Ávila, acusados de propaganda enemiga. César Granados Pérez, Óscar Cervantes González, con diabetes crónica, y Humberto Paz Gutiérrez son miembros del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña. Hay que tener mucho cuidado con Óscar Cervantes González, que es una persona diabética de alto riesgo. No le permiten visita y me niega totalmente y no le explican nada. Simplemente no le podemos decir, ellos saben lo que hicieron. Lo que están es como haciendo comentarios. Tú sabes que ellos se dedican a tratar de presumir cosas en el barrio para tratar de buscar que el pueblo no sepa lo que nosotros defendemos, que es los derechos humanos, que lo hacemos de forma pasiva, ¿entiendes? Y simplemente a hacer público lo que ellos hacen, los maltratos a nosotros y defender todo el tiempo al pueblo, ¿no? Que hacen ellos, ir al pueblo y al barrio y meter, decir, por ejemplo, ellos son unos contribuyarios, están poniendo carteles, atentando contra escuelas, contra esto, lo otro, y eso es lo que se dedican, y ese es el comentario que hay en el barrio. Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral contabilizó 39 denuncias de violaciones a la ley electoral en Cuba. El grupo independiente, que se creó en agosto de este año, monitorea infracciones electorales llevadas a cabo contra los candidatos de la oposición y candidatos en general. La gente me envía la denuncia, está claro, pero yo reviso la ley, es decir, hasta qué punto esto que me estás diciendo es válido para la ley. Y lo otro es que sea una denuncia con una base documental, es decir, que hay un respaldo, que hay una grabación, que hay una filmación, que hay una fotografía, que haya algo, que la evidencia, que hayan testigos, que hayan presenciado esto y que estén dispuestos a declarar ante tribunales. Varios candidatos a delegados en las elecciones 2017-2018 han sido amenazados y detenidos por la policía. A varios les han impedido incluso participar en las asambleas de barrio, como han denunciado oportunamente sus representantes en toda la isla. Y las denuncias se reportan desde las provincias orientales Guantánamo y Holguín, así como en la parte occidental en la capital cubana, La Habana. Los cubanos en La Habana claman por la ayuda del gobierno castrista, que no termina de llegar tras varios días de haber sufrido los embates del huracán Irma, que azotó a parte de la isla, sobre todo la parte norte de Cuba. En Caliente Prensa Libre tiene las reacciones para Martí Noticias. En los medios oficiales continúan apareciendo imágenes y noticias sobre labores de recuperación e instrucción a la población, pero al parecer estas tareas e indicaciones no son suficientes y no han llegado a las zonas más afectadas por la penetración del mar. El litoral habanero. Un ejemplo de esto son las familias de Malecón número 102, quienes por más de 11 días se encuentran durmiendo a la intemperie. ¿Ustedes sufrieron mucho el embate del ciclón aquí? Muchísimo, nos quedamos sin nada, todo el agua se lo llevó, se afectó todo. Bueno, hasta ahora estamos durmiendo aquí en la calle. Vemos precisamente que tienen las camas, las sillas, hay menores, están durmiendo en las calles. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades respecto a esto de verlos ustedes en la calle? Bueno, hasta ahora estamos esperando, dijeron que nos iban a llevar para los lugares, pero todavía nadie ha venido a decir nada. Mira, la niña no ha ido a la escuela porque no se puede ir, porque no tiene los uniformes, no tiene nada, todo se les jodió. ¿Hace cuántos días que están durmiendo ustedes aquí en la calle? Hace 11 días. 11 días y nada. ¿No le han dado ninguna respuesta, un albergue inmediato, nada? Porque está bastante crítico el edificio.
Nada de nada todavía. Han venido, han dicho que nos van a sacar, que nos van a llevar, pero nada todavía. Otro caso similar se encuentra en Malecón número 559, donde la fuerza de las olas y el viento hicieron colapsar todo el portal de la vivienda, por lo que su propietaria, quien no quiso dar su nombre ante nuestras cámaras, explicó que aún desconoce cómo le ayudarán a reparar sus daños. ¿Cómo ahora usted pretende arreglar esta destrucción provocada por este desafortunado huracán Irma? Bueno, nosotros estamos esperando porque las autoridades que tienen que ver con toda esta situación pasen por aquí, evalúen los daños y nos informen qué es lo que se va a hacer con esta situación que tenemos del portal. Para decirle algo a las autoridades que hasta cuándo van a tener aquí pasando trabajo, frío, y entonces no se puede seguir durmiendo más aquí. A ver hasta cuándo va a ser esto. Sin embargo, sí se pudo apreciar justo a ambos lados de los afectados cómo brigadas estatales daban ya reparación inmediata a hostales y hoteles pertenecientes al sector del turismo. Reportó desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente Prensa Libre para Martí Noticias. La Fundación Nacional Cubano-Americana conmemorará el natalicio del empresario y activista cubano Jorge Mascanosa con una misa en su nombre este jueves 21 de septiembre a las 6 de la tarde en la Ermita de la Virgen de la Caridad en Miami. Mascanosa nació en Santiago de Cuba en 1939. Por sus ideas políticas contrarias al régimen comunista de Castro, se vio forzado a partir al exilio en Estados Unidos en 1960. En Miami se unió a la Brigada 2506 y participó en la fallida invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961. Para 1981 creó la Fundación Nacional Cubano-Americana, una de las organizaciones de cabildeo más poderosas en los Estados Unidos, que utilizó para luchar contra la dictadura castrista. Mascanosa fue la pieza fundamental en la creación de Radio y Televisión Martí por la Casa Blanca para transmitir noticias libres a Cuba. Murió en Miami el 23 de noviembre de 1997. Ahora hacemos una pequeña pausa y al volver, el régimen de Maduro reacciona ante las duras palabras del presidente Donald Trump en las Naciones Unidas. Y también tenemos las reacciones de la oposición venezolana. Esto y mucho más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos continúan con el paso de los días deteriorándose y mientras por un lado el presidente Donald Trump insiste en mantener el tema de Venezuela como una de sus más grandes preocupaciones, por el otro Nicolás Maduro responde a cada una de sus acusaciones. El gobierno venezolano reaccionó a las declaraciones del presidente Donald Trump en su discurso en la Asamblea General de la ONU. Con la agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. La supremacía racial, la supremacía imperial hoy se expresó. El magnate se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no le amenaza a nadie y nadie es dueño de Venezuela. Y es que el presidente Donald Trump se lanzó con todo contra Maduro en la ONU. El pueblo venezolano está muriendo de hambre y su país está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. Esta situación es completamente inaceptable y no podemos quedarnos a la espera. Como un vecino y amigo responsable, nosotros y todos los demás tenemos un objetivo. Es ayudarles a recuperar su libertad, recuperar su país y restaurar su democracia. Venezuela no perdona que los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Emmanuel Macron de Francia, Mauricio Macri de Argentina, Michel Temer de Brasil usaran el foro de Nueva York para denunciar a Maduro. Nos duele Venezuela, nos duele la destrucción paulatina de su democracia, nos duele la persecución a la oposición política y la violación sistemática de los derechos de los venezolanos. Y es que la destrucción de la democracia en Venezuela centró la atención de los 130 líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU. A situação dos direitos humanos na Venezuela, lamentavelmente, continúa a deteriorar-se. Desde el canciller venezolano Jorge Arriaza hasta el ex vicepresidente Diosdado Cabello rechazaron lo que calificaron como amenazas a su país. Bueno, que el imperio haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos aquí para resistir, para persistir, pero sobre todo para vencer junto a un pueblo. Mira, están convirtiendo a Venezuela otra vez en el epicentro de una gran batalla mundial.
Este martes, Trump no volvió a aludir a la opción militar, pero anunció que está preparado para tomar nuevas acciones si Venezuela persiste en imponer su gobierno autoritario. Las principales partes del mundo están en conflicto y algunos, de hecho, van al infierno. Pero las personas poderosas en esta sala, bajo la dirección y auspicios de las Naciones Unidas, pueden resolver muchos de estos problemas feroces y complejos. El pueblo estadounidense espera que algún día próximo las Naciones Unidas puedan ser un defensor mucho más responsable y efectivo de la dignidad humana y la libertad en todo el mundo. Y a más de 6 meses de una crisis permanente, la situación de Venezuela concitó una vez más la atención en la primera jornada de la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas. Aymara Lorenzo tiene reacciones desde Caracas. Brasil, Estados Unidos, Francia y Perú dedicaron parte de su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a la grave crisis democrática que vive Venezuela y que tiene a buena parte de los venezolanos sumidos en la miseria. Varios venezolanos entrevistados por Martín Noticias tienen expectativas sobre la actuación de la ONU. Estamos en dictadura. Están pasando hambre, no se consigue nada, lo que consigue está extremadamente caro. Esa configuración mediática que nos han hecho creer esta gente de que aquí hay una dictadura es precisamente parte del cúmulo mediático internacional en el cual nos quieren meter. Creo que lo que está a la vista no necesita anteojos, hasta el dinero nos controlan. Ya no puedes sacar ni siquiera lo que tú quieres de tu dinero del banco. Hace poco se me acaba de morir un familiar porque no tenía medicamentos, porque no se conseguía, había que rogar para conseguir los medicamentos. La inseguridad, represiones y tal, tanquetas y demás, y hace 2 días me acaban de robar equipos de trabajo. ¿Dónde está la calidad de vida del venezolano? Estamos en dictadura. Desde hace rato, mi amor. Tenemos 18 años en dictadura. No necesitamos más. La Asamblea General de la ONU tiene lugar justo cuando gobierno y oposición hacen intentos por sentarse a dialogar. Hasta hace poco tiempo atrás nosotros defendíamos mucho la tesis de que todo gobierno que llegaba al poder por la vía electoral era automáticamente un gobierno democrático. La crisis venezolana y la atención internacional ha permitido evidenciar que eso no es verdad, que democracia es mucho más que elecciones, que se requiere cumplir con muchas otras condiciones para que realmente se pueda hablar de democracia como forma de vida, no solamente como forma de gobierno, ¿no? Eso yo creo que es inclusive rendirle honor a muchos de nuestros compromisos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, que establece taxativamente la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño, y al final del camino eso es lo que se traduce en un fortalecimiento, un robustecimiento de la democracia, del contenido y alcance del concepto de democracia. Según analistas, la expectativa que existe en torno a la reunión del Grupo de Lima, que está prevista para este miércoles en la tarde, es que los 12 cancilleres que participan, que ya declararon el quiebre democrático en Venezuela, evalúen medidas para frenar la crisis que vive esta nación suramericana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Uno de los huracanes más fuertes en la historia de Puerto Rico golpeó la isla este miércoles, dejándola totalmente sin electricidad y desatando fuertes inundaciones en una embestida que podría profundizar todavía más la crisis financiera que viven los puertorriqueños. Nuestra colega Isabel Cuervo amplía. El huracán María tocó tierra en la costa sureste de Puerto Rico la madrugada de este miércoles. Con categoría 4, el poderoso huracán abatió esta isla de 3,5 millones de habitantes por más de 5 horas. María superó en solo una semana el récord marcado por el huracán Irma como el más fuerte jamás enfrentado en Puerto Rico, con vientos huracanados de hasta 250 kilómetros por hora. Mi administración ha hecho todo lo posible para prepararse para este fenómeno y proteger la vida de todos en la isla. Hemos abierto 500 refugios. Esto va a estar catastrófico para nuestra isla. Estas imágenes captadas en Guayama, zona al sur de la isla, muestran sus primeros momentos de impacto. María, previo a este azote, pasó con su fuerza demoledora sobre la isla francesa de Martinica. Devastado. Es la primera vez que veo a Fort-de-France en este estado.
golpeando también las Islas Vírgenes y la isla francesa de Guadalupe, donde techos volaron con las ráfagas, cerca de 80.000 hogares quedaron sin energía eléctrica y habitantes de la costa sur enfrentaron la poderosa marejada que ha dejado la zona con inundaciones severas. Por ahora estamos trabajando en las vías de acceso. ¿Está bien? Necesitamos liberarlos. Luego podremos llegar a esa área. Este rugir, producto de la ira de la naturaleza, vuelve a atravesar los mares desde Cabo Verde en África, fortaleciendo su bravura con las aguas del Atlántico a temperaturas extremadamente elevadas. Su alimento, su combustible, es lo que ha ocasionado que en este año se formen dos poderosas tormentas como Irma y María, con tan solo una semana de distancia entre una y otra, provocando que meteorólogos del mundo las declaren como perfectas, catastróficas y sin parangón en la historia. Mientras la humanidad sigue con atención estas tormentas con todos los adelantos tecnológicos y científicos actuales, pobladores del Caribe reciben sus azotes, sabiendo que la temporada de huracanes no finalizará hasta el 30 de noviembre. Según pronósticos, María tomará rumbo norte luego de pasar por costas del noreste de República Dominicana este miércoles en la noche. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Y ahora vamos a México. El presidente de esta nación, Enrique Peña Nieto, decretó hoy 3 días de luto nacional en memoria de las más de 200 víctimas del terremoto que este martes sacudió con violencia el centro de México. Tatiana Riquelme tiene el reportaje. Al menos 20 niños y 2 profesores han perdido la vida tras el derrumbe de una escuela al sur de Ciudad de México, como consecuencia del terremoto que ha sacudido la capital. El presidente Enrique Peña Nieto se ha trasladado hasta el colegio Enrique Redsamen. Se han encontrado ya 22 cuerpos, 2 adultos, hay 30 niños desaparecidos, hay 8 personas todavía reportadas adultas desaparecidas y están las labores de rescate. El mandatario ha mostrado su apoyo a familiares y afectados, señalando que más de 500 efectivos de la Marina y el Ejército, así como 200 de Protección Civil, trabajan en las labores de rescate para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros. El sismo de 7.1 grados que sacudió el martes el centro de México dejó más de 2 centenares de muertos en 5 estados y destruyó decenas de edificios. Policías, bomberos y civiles buscan desesperados entre los escombros de escuelas y viviendas a sobrevivientes del temblor más letal en México en 3 décadas, que ocurrió justo en el 32 aniversario del de 1985, que dejó miles de fallecidos. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Por ahora le ponemos punto final a esta edición. Les decimos hasta pronto. Bueno.